¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ha llegado el momento. El sábado empieza el Tour de Francia. Por fin arranca la carrera que año tras año con más ganas y con más ansia esperamos. Por mucho que a nosotros nos pueda gustar el Giro de Italia por motivos evidentes, por mucho que nos pueda gustar la temporada de clásicas por cómo se disputan esas carreras, o por mucho que le podamos tener un aprecio especial a la Vuelta Ciclista a España por ser la gran vuelta de nuestro país, no podemos eludir, ¿no?, que el Tour de Francia es la carrera que le da sentido a todo lo que hacemos, que le da sentido al calendario ciclista, la que todo el mundo conoce, todo el mundo, hasta el más desapasionado de los deportes, sabe que es el Tour de Francia, sabe lo que significa portar el maillot amarillo, y es la carrera, pues, que de niños todos, ¿no?, los que amamos la bicicleta, nos hemos imaginado ganando alguna vez, y cuando nos hemos ido dando cuenta de que no iba a ser el caso, hemos ido poniendo, por lo menos mentalmente, ¿no?, a nuestros ídolos, a nuestros ciclistas favoritos, en lo alto del podio de París. Un podio de París que creo que este año va a ser un tanto especial, porque es verdad que al final todos los Tours de Francia, por una razón u otra, son especiales. Todos los recorridos plantean nuevos desafíos, nuevos puertos, pero es verdad que este año el Tour de Francia, por primera vez en su historia, sale desde Italia, sale desde la bellísima Florencia, con una primera etapa ya muy dura de 200 kilómetros, con 7 puertos puntuables entre Florencia y Rimini. Y como digo, va a ser un Tour especial, en primer lugar, porque sale desde Italia, que es un país que respira ciclismo, que ama ciclismo, y va a finalizar por primera vez en toda su historia fuera de París. El Tour de Francia este año, por primera vez en toda su historia, desde 1903, que se disputó la primera edición de la Gran Ronda Francesa, va a acabar fuera de la capital del país. ¿Por qué? Pues por los Juegos Olímpicos. Arrancan una semana después de que acabe el Tour de Francia y por motivos logísticos, por motivos de seguridad, era inasumible para Francia, para París, tener dos eventos deportivos tan seguidos en el tiempo. Y la ciudad que ha escogido la organización para que acabe el Tour de Francia es ni más ni menos que Niza, una ciudad que el público ciclista conoce bien porque todos los años tenemos un día de religión ciclista allí cuando acaba en la última etapa de la París-Niza, y este Tour de Francia va a acabar ni más ni menos que con una contrarreloj de 35 kilómetros entre Mónaco y Niza, que incluye una subida al Col de Hez. O sea, es una contrarreloj preciosa que va a venir precedida de un recorrido que, a mi juicio, tiene defectos, pero es de notable, la verdad, y he de decirlo, porque yo vengo siendo muy crítico con los recorridos del Tour de Francia en los últimos años. Me siguen faltando etapas en los Alpes de alta montaña de más de 200 kilómetros, en los Alpes o en los Pirineos, pero creo que la salida en Italia está perfectamente bien planteada. Me encanta que en la cuarta jornada los ciclistas vayan a subir el Galibier. De hecho, van a entrar en Francia, el Tour de Francia va a llegar a Francia a través del Galibier. Los corredores ya en el cuarto día de carrera van a subir hasta los 2.600 metros y se tendrán que enfrentar a una jornada muy dura. Es verdad que suben el Galibier por el lado del Lautaret, que es menos duro, pero aún así es el Galibier, es un señor puerto. Y además creo que por cómo llegan los favoritos al Tour, que ahora hablaremos de todo ello, vamos a vivir un inicio de carrera, vamos a vivir unos 4 primeros días de carrera absolutamente frenéticos y maravillosos. Estoy convencido, o sea que no os podéis perder ni un solo segundo, por lo menos de esta primera parte del Tour. Luego tampoco, pero este inicio de Tour de Francia, insisto, es particularmente importante y tenéis todos que estar muy atentos escuchando nuestros podcasts, porque ya sabéis que, bueno, vamos a mantener el formato habitual cuando hay grandes vueltas. Vamos a hacer un especial, además de la previa, los lunes y los jueves, pero bueno, si nos seguís ya sabéis que hemos creado un canal en Patreon donde vamos a subir todos los días un podcast dedicado a cada etapa. Los días de los lunes y los jueves subiremos el mismo programa a ambas plataformas, pero ya digo, si queréis un podcast diario os podéis suscribir a Patreon. Tenéis dos tipos de suscripciones, aunque ambas cuestan lo mismo y ambas os darán acceso, bueno, de hecho ya solo os podéis suscribir a una, a la de Gregarios de Lujo, que os dará acceso a estos programas exclusivos que vamos a hacer
durante el Tour de Francia. Aprovecho esta incursión en el terreno empresarial para pediros que dejéis un me gusta en el vídeo, que comentéis, por supuesto, lo que os estiméis oportuno y para que os suscribáis al canal y de esta forma nos ayudéis a seguir creciendo. Y también aprovecho para recordaros que tenéis un enlace del maillot de Sirocco con el que podéis acceder a un montón de prendas que seguro que ahora para el veranito, para todos aquellos que montéis en bici, os van a venir la mar de bien. Dicho esto, vamos a hablar ya estrictamente de lo deportivo, porque nada, ya el sábado empieza el Tour de Francia y creo que va a ser un Tour en el que la figura de Tadej Pogačar, por lo menos en estos primeros compases, va a ser él, ¿no?, el que asuma todo el protagonismo de la carrera. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque como todos sabéis, viene de arrasar en el Giro de Italia, acaba de conquistar su primer Giro de Italia, donde además ganó 6 etapas, no tuvo ningún tipo de oposición, machacó a todos sus rivales y, bueno, protagonizó una gesta que ya forma parte, ¿no?, de la historia del ciclismo. Y es que el hecho de que un corredor de la talla histórica de Tadej Pogačar se esté enfrentando al desafío más difícil que hay en el ciclismo, que es el de ganar el Giro y el Tour de Francia en la misma temporada, pues ya le da al Tour per se una importancia que de otra manera no tendría, ¿no? Una magnitud, ese toque especial, el hecho de saber que podemos presenciar algo verdaderamente histórico. El último ciclista que consiguió ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia en la misma temporada, fue Marco Pantani allá por el año 1998, cuando el ciclismo de por aquel entonces en nada, en absolutamente nada, se parece al de hoy. Y creo que Pogačar tiene muchas opciones de conseguirlo. No ya solamente porque está rodeado de un grandísimo equipo, que también, y ahora hablaré más detenidamente de ello, sino porque, como digo, el recorrido le beneficia, el inicio tan explosivo le viene muy bien. Tiene 2 contrarrelojes, uno en la etapa 7, 25 kilómetros, y la última en Niza, que le van ambas como anillo al dedo. Y además de toda la montaña que habrá en los Pirineos y en los Alpes, tiene en la 9ª etapa una etapa de pavés donde puede intentar hacer daño a su enemigo íntimo, ¿no?, en términos deportivos, por supuesto, que es Jonas Vingegaard. Y ahora hablaré de Vingegaard. Tadej Pogačar además va a estar acompañado de un equipo absolutamente increíble. De hecho, no es posible que no me quede corto si digo que ya no voy a decir que sea el mejor equipo de la historia del Tour, porque es verdad que no poseo los conocimientos necesarios para sustentar una afirmación de tal magnitud, pero es el mejor equipo que yo he visto en un Tour de Francia. Y así lo digo, porque es que el UAE cuenta en sus filas, más allá de Pogačar, con muchísimos, con 3 candidatos directos al podio de París, que son Adam Yates y Joao Almeida, que vienen de arrasar por completo en la Vuelta a Suiza, quedaron primero y segundo, cada uno ganó 2 etapas y mostraron que llegan a este Tour de Francia en un estado de forma ideal, perfecto, para, en caso de que Pogačar falle, se caiga o se tenga que retirar por cualquier motivo, que queramos que no, asumir el liderazgo del equipo. Pero no solamente son Yates y Almeida, y es que también estará Juan Ayuso, el ciclista español, del valenciano, que es verdad que tuvo un Dauphiné en el que no acabó de encontrarse bien, pero yo creo que estará bien. Pero bueno, estos 3 corredores saben que vienen a trabajar para Pogačar. Pero es verdad, y ahora esto lo uno con la reflexión, con el análisis del equipo Visma-Lease-a-Bike, en el conjunto en el que corre Jonas Vingegaard, que ha ganado los 2 últimos Tours de Francia. Creo que el Emirates va a plantear de salida, ya desde la primera etapa, que como digo es muy dura, tiene casi 4.000 metros de desnivel y 7 puertos puntuables. No acaba en alto, pero hay terreno de sobra para hacer diferencias, para atacar y para tratar de soltar a los rivales. Creo que van a plantear una estrategia ofensiva porque tienen que intentar forzar a Vingegaard en la primera parte del Tour de Francia. Como todos sabéis, a estas alturas, Jonas Vingegaard sufrió una caída muy aparatosa en la Vuelta Ciclista al País Vasco, que le ha tenido alejado de la competición hasta el sábado. No se ha vuelto a poner un dorsal y su preparación para el Tour, yo creo que es mejor de la que nos han querido contar. Yo creo que Vingegaard llega en un estado de forma bastante bueno al Tour, pero es absolutamente imposible que llegue igual de bien que las 2 últimas temporadas, ¿no?, donde acabó imponiéndose, donde acabó logrando el triunfo en París. Es una cuestión de lógica. Ojo, no quiere decir que Vingegaard llegue y sea capaz de aguantar los ataques de Pogačar en la primera semana. A mí me sorprendería, pero no lo descarto, porque Vingegaard ha demostrado ser un vueltómano excepcional, un corredor con muchísima resistencia, que además es bastante frío a la hora de tomar decisiones, que no se pone nervioso y sabe muy bien
qué esfuerzos puede gestionar mejor y cuáles quizás sea mejor dejar en manos de sus compañeros. Pero es que todas las desgracias, ¿no?, se han juntado para el conjunto Visma-Lease a Bike, porque la temporada para ellos en materia de caídas está siendo durísima. Una semana antes de que Vingegaard, o unos días antes de que Vingegaard se cayera a la Vuelta Ciclista del País Vasco, Van Aert sufrió una caída tremenda en el a través de Flandes, en la clásica belga, que le machacó el cuerpo, le privó de poder estar en el Tour de Flandes y en la París-Roubaix, tampoco pudo correr el Giro de Italia, que era un gran objetivo para Wout van Aert en esta temporada, y de hecho un Van Aert que no tenía pensado correr el Tour de Francia. Esta temporada a priori no entraba en sus planes, pero tal y como se han ido dando los acontecimientos, y sumando que en el Dauphiné Kruijswijk y Dylan van Baarle, que iban a ser dos piezas fundamentales del conjunto neerlandés en este Tour de Francia, acabaron en el hospital, pues han provocado que el Visma haya tenido literalmente que tirar de Van Aert, ¿no? Porque Vingegaard, para ganar el Tour, va a necesitar gregarios de calidad. Y además es que el día que estoy grabando este vídeo, que es el martes, hemos conocido que Sepp Kuss contrajo el COVID en el Dauphiné, y aunque en un principio, cuando iba a decir el Jumbo, cuando el Visma anunció su equipo del Tour, Kuss estaba en él, pero finalmente hoy han anunciado que no se ha podido recuperar completamente y que no será de la partida, por lo que el papel de Van Aert en labores de apoyo a Vingegaard cobra muchísima relevancia, y tanto él como Matteo Jorgensen pues van a tener un poquito que multiplicarse, ¿no?, si quieren realmente ganar por tercer año consecutivo el Tour con Jonas Vingegaard. Yo creo que lo tienen muy complicado, porque el inicio que tiene este Tour de Francia es que les viene muy mal. O sea, lo ideal para ellos, dada su situación, sería pues una semana más normal, ¿no?, en el Tour de Francia, que empezara con, bueno, pues sí, que te metiera una etapa o dos de cierta dureza en los primeros días, pero que hubiera llegadas al sprint y que pudieran ir poco a poco cogiendo ese golpe de pedal con el que no llegan a este Tour de Francia. Pero es que el inicio es radicalmente contrario, va a ser la guerra desde el primer día, y en el conjunto árabe, en el UAE Emirates, saben que tienen que ir a por ellos. Es que se juntan todas las condiciones. Todos sus ciclistas llegan en un estado de forma excepcional, mientras que el Visma-Lease a Bike llega con dudas y llega no sabiendo muy bien dónde están sus corredores, porque una cosa es lo que te dice el potenciómetro, que es muy importante, pero el potenciómetro no lo es todo. También está la cabeza, también está la mentalidad, está la seguridad que puedan tener en sí mismos los corredores del Visma, y es muy difícil adquirirla si uno no puede competir, si no puede probarse, y lo habitual es o hacerlo en el Dauphiné o en el Tour de Suiza. Y en el caso de Vingegaard o del propio Van Aert, no han podido correr ninguna de estas carreras y llegarán con unas dudas que yo creo que en el inicio de la carrera les van a pesar. Ahora bien, esto también, dentro de lo negativo, hay una lectura positiva, y es el hecho de que no van a tener que asumir la responsabilidad del pelotón, por lo menos en el principio, ¿no? A lo único que va a tener que limitarse Vingegaard, lo único, entre comillas, entre muchas comillas, es a seguir la rueda de Pogačar, que probablemente sea lo más difícil que se puede intentar hacer en el ciclismo profesional, ¿no? Pero en ese aspecto sí que es verdad que no tiene que pensar mucho, tiene que intentar, como sea, o aguantarle o limitar pérdidas para, en una hipotética tercera semana, donde ahí sí Vingegaard ya haya recuperado ese ritmo y ya se encuentre mejor, pues pueda intentar revertir la situación en caso de que llegue con una situación difícil a esa tercera semana, que no tiene por qué, insisto. Por muchas cábalas que podamos hacer, la lógica, a ver, lo lógico siempre es lo que con mayor probabilidad se va a producir, pero no quita que pueda, pues, insisto, esto es ciclismo, al fin y al cabo, no quita que pueda haber una caída, que pueda haber una situación extraña en la que pues al UAE no le salgan las cosas. A mí me parece complicado, pero es verdad que también va a ser interesante ver cómo gestionan la situación del equipo. Está claro que en el conjunto árabe Tadej Pogačar es Dios, y sus compañeros lo saben, pero tengo ganas de ver cómo se comunican, cómo hablan entre ellos, cómo gestionan las energías Yates, Almeida y Ayuso. Ahora que menciono a Ayuso, por cierto, aprovecho para deciros que el viernes subiremos un vídeo en el que analizaré corredor a corredor la participación española de este Tour de Francia. Hoy no me voy a detener mucho en los corredores españoles porque, como digo, lo haré en un vídeo que subiremos al canal el próximo viernes, también para dividir un poco, porque si no os voy a soltar aquí una chapa tremenda y quizás sea mejor dividir un poquito el contenido.
Pero bueno, en todo caso, Pogačar y Vingegaard no lo son todos, son una parte sustancial de este Tour de Francia, pero ni mucho menos lo son todo, porque por primera vez en este Tour de Francia van a coincidir en la misma carrera el famoso Big Six, ¿no?, del ciclismo, que son, aparte de Vingegaard y de Pogačar, son Van Aert, del que ya he hablado, es Mathieu Van Der Poel, es Remco Evenepoel y es Primoz Roglic. Primoz Roglic, que es el tercero en discordia de este Tour de Francia. Si por algún accidente que para nada en absoluto queremos ver y que no deseamos, Pogačar y Vingegaard se cayeran y tuvieran que abandonar el Tour de Francia, la vitola de favorito la recogería sin duda un Primoz Roglic, que va a correr su primer Tour con el Bora, con el Red Bull Bora, aunque cuando estoy grabando este vídeo todavía no se ha cambiado oficialmente la denominación del conjunto alemán, que va a pasar a tener como primer patrocinador a la marca de bebidas energéticas que tantos años lleva patrocinando coches en la Fórmula 1, y un Primoz Roglic que viene bien, que llega bien, que viene de ganar el Dauphiné, pero es verdad que en condiciones normales está lejos, no tiene nivel, por lo menos ahora, hace unos años sí, pero en 2024 me cuesta mucho ver a Primoz Roglic en un tú a tú contra Pogačar o Vingegaard. En caso de que esté bien, de que no tenga caídas, que en Roglic es algo, por desgracia, bastante habitual, y de que esté en condiciones de pelear el Tour de Francia, va a tener, creo, que inventarse algo, va a tener que echar mano de su equipo y de alguna estrategia arriesgada para intentar batirles, porque de otra manera, en un tú a tú todos los días lleva todas las de perder, y eso que Roglic es un ciclista como la copa de un pino, es buenísimo, ha ganado 3 vueltas a España, ha ganado el Giro de Italia, ha ganado todas las vueltas de una semana de prestigio excepto el Tour de Suiza, pero es que no podemos perder de nuestra visión que tanto Vingegaard como Pogačar son dos absolutos extraterrestres, son dos marcianos, son dos corredores únicos prácticamente en la historia del ciclismo, y estar a su nivel un día quizás pueda estarlo, pero hacerlo a lo largo de 3 semanas se me antoja complicado para un Primoz Roglic, que en todo caso creo que también tiene que aprovechar la dureza que le va a ofrecer el Tour en su primera semana, y que también tiene un recorrido bastante favorable porque las dos contrarrelojes le vienen bastante bien. En el pavés no creo que se defienda mal, y la montaña, en la montaña no hay etapas demasiado largas, son etapas más bien cortas, y eso creo que a Roglic le puede beneficiar, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene una muy buena opción de volver al podio del Tour de Francia, un podio al que no se sube desde el año 2020, el año en el que perdió el Tour en la cronoescalada final a la Planche de las Belle Fields con Tadej Pogačar, pero es verdad que me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo verle ganar en París. La verdad, me encantaría porque Roglic es un corredor que me apasiona, que me ha transmitido siempre muchas cosas, pero siendo honestos, he de decir que me cuesta, ¿no?, verle peleando con los otros dos corredores. Remco Evenepoel va a conocer el Tour de Francia, nunca lo ha corrido, va a disputarlo por primera vez en su carrera deportiva, y sinceramente, bueno, los que me conozcáis, los que me sigáis, los que me escuchéis en el podcast ya sabéis que nunca he confiado demasiado en las dotes de Remco Evenepoel como vueltómano, y ya sé que ahora me vais a decir, pero ¿cómo puedes decir eso si ha ganado una Vuelta Ciclista a España? Sí, es cierto, pero también os digo que la Vuelta no se parece demasiado, en especial la Vuelta que ganó Evenepoel, a lo que puede ser un Giro de Italia o a lo que puede ser un Tour de Francia, y yo estoy firmemente convencido de que Evenepoel es un corredor que la alta montaña, no la traga, no la pasa. Su cuerpo no es capaz de soportar esos esfuerzos, lo puede hacer un día, pero a la larga creo que va a acabar petando siempre. Y en la Vuelta a España que ganó, que no fue una etapa que tuviese grandísimas etapas de montaña, y esa es la realidad, fue el día de Sierra Nevada, que fue el más duro de aquella vuelta, le costó, cedió tiempo ante un Enric Mas que además venía de correr el Tour de Francia, mientras que Evenepoel había preparado única y exclusivamente la Vuelta Ciclista a España, que sí, que la ganó, bravo, chapó, le aplaudo, pero el Giro y el Tour de Francia, sobre todo el Tour de Francia y con los rivales a los que se enfrenta hoy en día, me parece que está completamente alejado de sus expectativas reales. Yo creo que es un firme candidato a ganar ambas contrarrelojes, porque Evenepoel probablemente sea el mejor croner que hay hoy en día en el pelotón, y tiene etapas para ser juguetón. El inicio en Italia también creo que le viene bastante bien, las 2 primeras etapas, la segunda con final en San Luca le viene bastante bien. Los que veáis el Giro de la Emilia que se disputa en octubre os sonará mucho la zona en la que se disputa la segunda etapa de este Tour de Francia, pero creo que cuando lleguen las montañas más altas, no ya digo en la 4ª jornada del Galibier, sino en la 3ª semana,
pues creo que sinceramente que ahí a Evenepoel, pues oye, espero equivocarme, porque sería una magnífica noticia que Evenepoel mostrase el nivel necesario para estar ahí, pero ya visteis lo que le ocurrió en la Vuelta Ciclista de la España del año pasado, ¿no? En la etapa reina, la etapa que acabó en el Tourmalet y que acabó ganando Jonas Vingegaard, que petó y perdió una minutada en meta, llegó con la grupeta, y yo sinceramente creo que Evenepoel no tiene más gas que el que ya ha mostrado en la alta montaña y necesitaría mejorar mucho para poder pelear con estos corredores. Para mí, un candidato al podio, el quizás al nivel de Roglic, es Carlos Rodríguez. Ya hablaré de Carlos mucho más detenidamente el viernes, en el vídeo que se subirá el viernes, pero Carlos ha hecho una temporada fantástica hasta el momento. Es verdad que le costó arrancar en el Gran Camino y en la París-Niza estuvo bastante desdibujado, pero a partir de ahí se entonó. En la Itzulia logró la victoria en la última etapa, fue además segundo en la clasificación general, consiguió ganar la general del Tour de Romandía, que no es moco de pavo, y en el Dauphiné fue de menos a más y acabó logrando la victoria en la última etapa. O sea que la proyección de Carlos Rodríguez es excepcional. El año pasado ya hizo un Tour fabuloso. Es verdad que no pudo rematarlo por aquella caída tan fea que tuvo. No sé, recuerdo si fue en el último o en el penúltimo día de montaña, pero que le impidió pelear por el podio. Pero acordaos de la victoria que logró en Morsín. O sea, fue un día tremendo. Carlos ha demostrado ser capaz de soportar la presión, que en el Tour de Francia es, si no más importante, igual de importante que llegar con una buena condición física. Y Carlos, que va a ser el líder absoluto de Ineos y que tiene un recorrido también que le va bastante bien, porque hombre, no es un contrarrelojista como puedan ser el propio el Roglic, pero se defiende bien, sobre todo si está en forma, y para mí es la gran baza española de este Tour de Francia, sin ninguna duda por encima de Ayuso, aunque insisto que hablaré de esto en el vídeo del viernes, y creo que tenemos motivos para ilusionarlos con Carlos, lo creo firmemente. Me extrañaría mucho, de hecho, que en el podio final de París no hubiese un corredor que no haya mencionado ya, porque creo que se va a repartir entre Vingegaard, Pogačar, Ayuso, Yates, Almeida, Roglic y Carlos Rodríguez. No me imagino a otro corredor ocupando una plaza en el podio de París. Es verdad que, por ejemplo, Jai Hindley, que el año pasado ganó una etapa y vistió el maillot amarillo un día, está en este Tour de Francia, pero sinceramente creo que está lejos, ganador del Giro de Italia, pero aún así creo que está lejos de tener un nivel que le permita estar tan delante, al igual que Alexander Brasov, ¿no? Que también corre en el Bora. Ojo al equipo que trae el Bora, que insisto en que Roglic va a tener ciertas opciones de jugar tácticamente con el equipo del que va a estar rodeado en este Tour de Francia, pero insisto, es que más allá de estos corredores que acabo de mencionar, me cuesta mucho ver a otro corredor en el podio. Buitrago será el líder del Bahrein junto con nuestro Pello Bilbao, pero insisto que me cuesta. Carapaz viene de pegarse un tartarazo monumental en Suiza y viene con bastantes dudas. Y no sé, sinceramente, Simon Yates es un corredor muy regular. El año pasado hizo un muy buen Tour de Francia. De hecho, estuvo a punto, ¿no?, ahí de conseguir la victoria en la primera etapa en Bilbao, pero se la birló precisamente su hermano Adam, pero me cuesta. Creo que estos corredores que acabo de mencionar llegan en un estado de forma ideal, aunque, insisto, me gustaría sorprenderme, y creo que el Tour de Francia presenta este año un recorrido que invita a que sucedan cosas extraordinarias. No todo en el Tour de Francia es la pelea por la clasificación general, lo es casi todo, pero bueno, también estará, por supuesto, la pelea por el maillot de la montaña, la pelea por el maillot de los puntos, pero también, y este año espero que veamos una mejor versión en el Tour de Francia de Mathieu Van Der Poel, que este año ha cuajado ya una temporada absolutamente histórica con sus triunfos en el Tour de Flandes y en la París-Roubaix. Ya con eso podría estar fumándose un puro hasta la temporada que viene, pero no, va a tomar la partida en este Tour de Francia el actual campeón del mundo, que consiguió ganar una etapa en el año 2021, pero que desde entonces ha cuajado unos Tours de Francia bastante discretos en los que se ha limitado a ser lanzador de Jasper Philipsen en las llegadas al sprint, pero que este año, siendo campeón del mundo, portando el arco baleno, diría que tiene la obligación moral de, sí, evidentemente, ayudar a su compañero, con el que por cierto se lleva muy bien,
pero tiene la obligación de intentar ganar una etapa, de intentar lucir el maillot, y sí es verdad que él tiene en su cabeza los Juegos Olímpicos, que se disputarán en París una semana después de que acabe el Tour de Francia, pero por lo menos el día del Pavés, en la etapa 9, ahí tiene que salir a por todas y tiene que salir a ganar y a arrasar, porque para algo es el mejor corredor del mundo sobre las piedras y para algo es el campeón del mundo, ¿no? También va a ser un Tour de Francia en el que veamos por primera vez en esta carrera a Arnaud Delis, que además viene de proclamarse campeón nacional belga, o sea, portará el maillot negro, amarillo, rojo, si no me equivoco. Y bueno, veremos a ver si consigue victorias al sprint. Lo va a tener complicado porque en el Tour las peleas en las volatas son, bueno, son... A mí me da hasta angustia verlas de lo difíciles que son, ¿no? Te da la sensación de riesgo constante, ¿no? De que en cualquier momento alguien va a salir volando y se va a hacer un daño tremendo. A mí, yo la sufro, de verdad que no lo paso bien. Es verdad que cuando una volata te queda bien, suele ser súper estética y da gusto hasta analizarla posteriormente, pero cuando lo estás viendo en directo, yo por lo menos, lo único en lo que estoy pensando es, por favor, que nadie se caiga, que nadie se haga daño, porque hacen unos movimientos ahí los equipos de los sprinters en la colocación para las llegadas masivas que dan absoluto vértigo. También estará por mencionar a los principales corredores que van a tomar la salida en este Tour de Francia, a Jasper Philipsen, que el año pasado arrasó los sprints, ya lo he mencionado, volverá a ser la principal baza de su equipo, del Alpecin. También estará Mads Pedersen, del que, si me seguís, sabréis que estoy absolutamente enamorado, que lo intentará de mil maneras, lo intentará al sprint, se meterá en fugas. Y estará Dylan Groenewegen, por ejemplo, que viene también de proclamarse campeón nacional. Él es neerlandés, se ha proclamado campeón nacional de su país, no podría, evidentemente, proclamarse campeón nacional de un país al que no pertenece. Y bueno, estas son un poco así mis impresiones generales del Tour. Como bien sabéis, vamos a hacer una previa que probablemente tendrá unas 4 horas de duración, si nos remitimos a las últimas previas que han tenido el Tour de Francia, que tenéis disponible en nuestro canal de iVoox, donde ahí sí, pues ya nos explayaremos equipo por equipo, analizaremos el recorrido etapa por etapa y bueno, pues haremos una previa muy extensa de lo que creemos que va a ser este Tour de Francia, ¿no? Suele ser el programa más escuchado del año, así que si este vídeo se os ha quedado corto, que espero que no, porque tengo la sensación de que llevo hablando media hora yo solo, pues bueno, tendréis ahí una previa y tendréis el viernes otro vídeo en el que analizaré en exclusiva, corredor a corredor, la participación española en este Tour de Francia. Ya he hecho os he dado un breve tentempié con lo que os he comentado de Carlos Rodríguez, porque no os voy a engañar, tengo unas ganas tremendas de verle, aunque también me genera ciertas dudas hasta qué punto va a estar arropado por su equipo, por el Ineos Grenadier. Es verdad que es un conjunto que se ha caracterizado por respetar siempre mucho las jerarquías, por correr en bloque, pero bueno, el año pasado con Thomas Pidcock hubo ahí una serie de, no sé si llegaron al desencuentro, pero sí que hubo un par de situaciones extrañas en carrera y no descartaría que en este Tour de Francia viéramos por un lado a Carlos Rodríguez junto a Egan Bernal, con el que se lleva excepcionalmente bien, y con Jonathan Castroviejo, y viésemos por otro lado un poco al bloque más british, y viésemos a los Pidcock, a los Thomas, a los Ben Turner, a los Michal Kwiatkowski, no os digo haciendo la guerra por su cuenta, pero sí que, bueno, en algún momento determinado nos puede dar la impresión de que tácticamente nos están sacrificando todo lo que deberían por un Carlos Rodríguez. Evidentemente, si Carlos empieza bien el Tour y llega con opciones reales de estar en el podio de París, no me cabe la más mínima duda de que ahí sí, en ese escenario, estará completamente arropado por su equipo, pero en caso de que empiece con alguna duda o dejándose algún minuto de más en las primeras etapas, ahí sí me imagino un escenario no tan cómodo para Carlos, por lo que para él va a ser muy importante empezar este Tour de Francia muy enchufado desde el principio, porque ya, y para acabar, vuelvo a incidir en que es un Tour de Francia raro. Es un Tour de Francia precioso que plantea un recorrido muy atractivo, bajo mi punto de vista, insisto, con sus fallos, pero bueno, vamos a intentar dejarlos a un lado, vamos a intentar que en este vídeo sea todo mayormente positivo. Pero es un Tour raro en el que tienes que empezar muy enchufado y tienes que ser capaz de no decaer, porque es que en la séptima etapa te vas a encontrar ya con una crono, en la novena con una etapa de pavés en la que es importante tener un buen estado de forma para superar con holgura los tramos adoquinados, y a partir de la etapa 14, que es la primera etapa pirenaica, prácticamente hasta el final es que no va a haber descanso, o sea, van a ser 7 días ininterrumpidos de media montaña o de altísima montaña, con la crono final entre Mónaco y Niza.
Y va a ser un Tour de Francia donde va a ser particularmente importante medir bien las energías, saber cuándo atacar, saber cuándo no atacar y utilizar bien a tu equipo. Ya hemos visto que vienen bloques muy potentes a este Tour de Francia, por lo que creo que también se dan los elementos necesarios para que, más allá de la batalla física entre los propios ciclistas, veamos una batalla táctica que nos dé a nosotros, a los periodistas, mucho de lo que hablar, ¿no? Si hablamos mucho será positivo, porque eso significará que estaremos viviendo un Tour de Francia, pues el Tour de Francia que todos deseamos, ¿no? Bonito, espectacular y memorable, como por cierto han sido las dos últimas ediciones, que ha ganado Vingegaard y que este año, pues bueno, yo no descarto su victoria para nada, pero sí que creo que Tadej Pogačar, que ya tiene 2 Tours de Francia en su palmarés, el de 2020 y 2021, tiene una oportunidad increíble para volver a ganar el Tour, para ganar su tercer Tour y para además conseguir el desafío más importante que hay en el ciclismo, que es ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia en la misma temporada. Y con esto, con esta última reflexión, me despido. No os olvidéis de dejar un me gusta, de comentar lo que queráis, de suscribiros al canal y recordad que el viernes subiré un vídeo hablando de la participación española y durante el Tour de Francia no os garantizamos un vídeo diario, pero sí que vamos a estar mucho por aquí y vamos a tratar de, pues todos los días que podamos, bien o yo, David o Juan, hacer un vídeo pues para aprovechar el Tour de Francia, ¿no? Porque para nosotros también es importante, es la carrera a la que más gente aspiramos a llegar, un poco por la propia repercusión de la misma. Y tenemos que darle fuerte. Así que nada, me despido aquí de vosotros. Un saludo y nos vemos muy pronto. Adiós. Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous?